En lo más profundo de los Cárpatos, en un castillo sombrío rodeado de bosques eternos, nació una de las leyendas más oscuras de la historia. Erzsébet Báthory, una condesa húngara del siglo XVI, fue acusada de cometer crímenes tan horribles que incluso hoy parecen imposibles de imaginar. Se dice que torturaba y asesinaba a decenas, quizás cientos de jóvenes, y que llegó a bañarse en su sangre para mantener la belleza y la juventud eternas. Pero detrás de estas historias se esconde un enigma aún mayor. ¿Fue realmente la mayor asesina de la historia, o fue víctima de una conspiración para arrebatarle su poder y su fortuna? Los muros de su castillo aún parecen susurrar. Las aldeas cercanas recuerdan con temor su nombre, y los documentos de su juicio están llenos de contradicciones que convierten su vida en un misterio eterno. Una historia que combina terror, política, superstición y un enigma que sigue sin resolverse. Cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás viendo, y dime, ¿crees que Erzsébet Báthory fue realmente un monstruo sediento de sangre, o la víctima de la mentira más oscura de su tiempo? La historia de Erzsébet Báthory comienza en una de las familias más poderosas de la nobleza húngara. Nació en 1560, en el seno de una estirpe que poseía tierras, castillos y ejércitos, y desde pequeña estuvo rodeada de lujos, pero también de secretos oscuros. La corte en la que creció estaba llena de supersticiones, rituales antiguos y rumores de magia que se mezclaban con las intrigas políticas de su tiempo. Desde niña se decía que Erzsébet tenía una inteligencia fuera de lo común y una belleza que llamaba la atención de todos. Sin embargo, quienes la conocían de cerca afirmaban que en su mirada había algo perturbador, como si ocultara pensamientos que nadie más podía descifrar. Con apenas 15 años, fue obligada a casarse con el conde Ferenc Nadasdy, un poderoso guerrero que pasaba más tiempo en el campo de batalla que en el hogar. El matrimonio se celebró en el majestuoso castillo de Achtice, una fortaleza de piedra situada en lo alto de una colina, rodeada por densos bosques. Era un lugar imponente, con pasillos interminables, habitaciones oscuras y sótanos húmedos que parecían guardar secretos milenarios. Los aldeanos lo miraban con respeto y temor, pues afirmaban que allí ocurrían cosas extrañas, que las noches estaban llenas de gritos lejanos, y que las sombras parecían moverse por sí solas. Mientras su esposo estaba ausente en las guerras contra el Imperio Otomano, Erzsébet quedó al mando de sus tierras, castillo y sirvientes. No era extraño que las damas nobles asumieran ese rol, pero en su caso, la situación adquirió un matiz inquietante. Con fama de estricta y de carácter iracundo, castigaba con dureza a los criados por cualquier falta, por mínima que fuera. Algunos decían que bastaba un simple error para que recibieran azotes, encierros prolongados en los calabozos o castigos que dejaban cicatrices imborrables. Fue en ese tiempo cuando comenzaron los rumores. Los aldeanos empezaron a notar la desaparición de jóvenes muchachas de las villas cercanas. Algunas eran enviadas como sirvientas al castillo, con la promesa de un futuro mejor, pero nunca más regresaban. Sus familias preguntaban, lloraban y suplicaban, pero siempre recibían excusas confusas, que habían huido, que habían enfermado o que habían cometido faltas graves y habían sido expulsadas. Sin embargo, nadie las volvió a ver jamás. Los campesinos empezaron a murmurar que en el castillo ocurría algo terrible. En las noches, aseguraban escuchar gritos desgarradores provenientes de los muros de piedra. Otros afirmaban ver sombras que se movían cerca de las ventanas más altas, figuras que parecían arrastrarse y desaparecer entre las llamas de antorchas que ardían sin razón aparente. El miedo comenzó a extenderse por los pueblos cercanos, pero nadie se atrevía a desafiar directamente a la condesa. A medida que los años pasaban, Erzsébet no solo se hizo famosa por su carácter cruel, sino también por su obsesión con la belleza. Era vanidosa y dedicaba horas frente a los espejos, cuidando su piel y su cabello con preparados de hierbas, aceites y ungüentos. Su fascinación por conservar la juventud se intensificó cuando comenzó a envejecer ligeramente, algo que la aterrorizaba. Las arrugas, por mínimas que fueran, la llenaban de ansiedad. Y fue entonces cuando los rumores dieron un giro aún más oscuro.
Una de las historias más extendidas cuenta que un día, en medio de un ataque de ira, Ersebet golpeó con tanta fuerza a una sirvienta que la sangre salpicó en su piel. Al limpiar la mancha, la condesa creyó notar que esa parte de su piel lucía más tersa, más joven. Aunque pueda parecer una exageración nacida de la superstición, lo cierto es que a partir de entonces se multiplicaron las desapariciones de jóvenes. Se decía que las muchachas eran llevadas directamente a las habitaciones privadas de Ersebet y que nunca más salían de allí con vida. Los rumores hablaban de prácticas indescriptibles, torturas, experimentos crueles y un hábito aterrador que la haría pasar a la historia como la condesa sangrienta. Muchos aseguraban que ordenaba recoger la sangre de sus víctimas y que incluso llegaba a bañarse en ella, convencida de que ese líquido vital podía devolverle la juventud y la belleza eternas. Las aldeas comenzaron a vivir con un miedo constante, las familias escondían a sus hijas y evitaban enviar jóvenes al castillo, aunque fueran prometidas recompensas. El nombre de Ersebet empezó a convertirse en sinónimo de terror. Sin embargo, había un detalle inquietante: nadie podía probar nada, todos los rumores eran transmitidos de boca en boca, y quienes osaban hablar demasiado desaparecían misteriosamente. El castillo de Actise, que antes era símbolo de poder y riqueza, se transformó en un lugar maldito a los ojos del pueblo. Muchos afirmaban que en sus pasillos se escuchaban pasos en las madrugadas, que las velas se encendían solas y que las paredes parecían absorber la luz de las antorchas. Había noches en que el cielo se iluminaba con relámpagos. Justo en esos momentos, algunos juraban haber visto siluetas aterradoras en las torres, como si fueran sombras humanas deformadas por el dolor. Lo más inquietante era que incluso algunos miembros de la nobleza comenzaron a susurrar sobre los excesos de la condesa. Sin embargo, Ersebet estaba tan protegida por su apellido y sus riquezas que nadie se atrevía a enfrentarse abiertamente a ella. La pregunta en los pasillos de las cortes era siempre la misma: ¿se trataba de una mujer cruel que había cruzado todos los límites o de una conspiración urdida por sus enemigos para destruirla? James Turso, un noble cercano al rey, comenzó a recibir informes cada vez más insistentes sobre las desapariciones. Los aldeanos acudían a él con relatos desesperados, y aunque la nobleza era reacia a creer en cuentos de campesinos, los rumores crecían tanto que ya no podían ser ignorados. La fama de Ersebet Báthory se había convertido en una sombra peligrosa para toda la familia, pero en aquellos primeros años, antes de que todo se destapara, el terror aún se mantenía en secreto, oculto tras los muros del castillo. Lo único que era seguro era que jóvenes desaparecían, familias lloraban y los bosques alrededor de Actise se llenaban de un silencio pesado que parecía anticipar tragedias aún más grandes. Con el paso de los años, el castillo de Actise se convirtió en un epicentro de rumores cada vez más aterradores. Los aldeanos lo observaban desde la distancia con temor, como si sus muros de piedra ocultaran un secreto demasiado oscuro para ser revelado. Nadie quería acercarse cuando caía la noche. La bruma descendía desde los bosques y envolvía la colina como un sudario, mientras las antorchas del castillo ardían hasta la madrugada, iluminando ventanas que parecían ojos vigilantes. Dentro de esas paredes, los relatos hablaban de escenas indescriptibles. Los criados que trabajaban en los pisos bajos aseguraban escuchar ruidos metálicos, cadenas que se arrastraban y gritos apagados que parecían provenir de las cámaras superiores. Decían que las sirvientas recién llegadas eran llevadas a habitaciones secretas, de las cuales no volvían a salir jamás. Otros contaban que los sótanos habían sido transformados en salas de tortura, con instrumentos diseñados para infligir dolor lentamente, como si el sufrimiento en sí mismo fuera un ritual necesario. Los pocos que lograban escapar describían a Ersebet como una mujer obsesionada con su reflejo. Pasaba horas frente a los espejos, cepillando su cabello oscuro y aplicando ungüentos sobre su piel pálida. La más mínima imperfección la llenaba de furia. Cuando veía una arruga o una mancha, su ira se desataba contra las jóvenes que la servían, y cada castigo se convertía en un espectáculo macabro,
donde los lamentos eran sofocados por las paredes gruesas del castillo. Una de las historias más difundidas relataba que la condesa había creado un círculo íntimo de cómplices, formado por criadas leales y algunas ancianas que practicaban brujería. Ellas le ayudaban a capturar, torturar y preparar los cuerpos de las víctimas. Los campesinos hablaban de rituales nocturnos donde se encendían velas negras, se recitaban palabras en lenguas olvidadas y se realizaban ofrendas de sangre. No se trataba solamente de violencia, para muchos, era un pacto con fuerzas oscuras que le prometían juventud eterna. La leyenda más perturbadora aseguraba que Ersebet no solo derramaba sangre, sino que la recogía cuidadosamente en recipientes de oro. Algunos testimonios afirmaban que la usaba para lavarse el rostro, convencida de que cada gota absorbida por su piel borraba el paso del tiempo. Otros decían que llenaba bañeras enteras y se sumergía en ellas, dejando que el líquido carmesí cubriera cada parte de su cuerpo. Esta imagen, repetida una y otra vez en susurros y crónicas posteriores, fue la que selló su destino como la condesa sangrienta. Los pueblos cercanos comenzaron a vivir bajo un clima de auténtico terror. Las familias escondían a sus hijas en los sótanos, temiendo que fueran raptadas por los hombres de la condesa. Se prohibía a las jóvenes salir después del atardecer, y muchas aldeas llegaron incluso a organizar guardias nocturnas para vigilar los caminos. Pero nada parecía detener la ola de desapariciones. La nobleza, al principio reacia a creer en los rumores, empezó a inquietarse. No era un secreto que Ersebet poseía un temperamento explosivo, pero la magnitud de las denuncias comenzaba a ser insostenible. Los informes llegaban a oídos de poderosos, decenas de muchachas desaparecidas, familias enteras arruinadas, y un castillo que parecía haberse transformado en un lugar maldito. Lo más inquietante fue cuando los rumores dejaron de hablar solamente de campesinas. Se decía que Ersebet, insatisfecha con la sangre de las sirvientas, había comenzado a fijarse en jóvenes de familias nobles menores. Invitaba a las muchachas a su castillo bajo el pretexto de enseñarles modales, bordado o etiqueta de la corte, pero esas visitas nunca terminaban bien. Varias de ellas no regresaron jamás. Fue entonces cuando la nobleza empezó a temer que la obsesión de la condesa pudiera tocar también a sus propias hijas. Dentro del castillo, el ambiente era sofocante. Las sirvientas vivían en un constante estado de terror. Cada día podía ser el último, y bastaba un simple error para provocar la furia de Ersebet. Los testimonios posteriores hablarían de castigos inimaginables. Algunas eran azotadas hasta perder el conocimiento, otras eran encerradas desnudas en habitaciones heladas, y otras sufrían tormentos aún más crueles que nadie se atrevía a describir con detalle. El miedo paralizaba a todos, pero también los mantenía en silencio. Los bosques que rodeaban a Ctise se llenaron de historias aún más extrañas. Campesinos juraban haber visto luces danzantes en medio de la noche, como si el propio bosque ardiera con llamas invisibles. Otros decían que escuchaban susurros cuando pasaban cerca, voces femeninas que pedían ayuda desde las profundidades de la niebla. Hubo quienes aseguraban haber encontrado restos humanos parcialmente enterrados entre los árboles, pero nadie se atrevía a investigar demasiado. El terror era tan grande que preferían callar y rezar en silencio. El paso del tiempo solo hizo crecer la leyenda. Algunos decían que Ersebet había asesinado a decenas de jóvenes. Otros aseguraban que eran cientos. En los registros posteriores se mencionaron cifras espeluznantes: 80, 200 e incluso más de 600 víctimas. Aunque es imposible confirmar esos números, lo cierto es que la magnitud de los rumores convirtió a la condesa en un mito viviente. Los que la conocían en persona se encontraban con una mujer de apariencia refinada, elegante y siempre impecablemente vestida. A primera vista, parecía una dama noble como cualquier otra, pero detrás de esa fachada, decían que su mirada era fría, calculadora, como la de un depredador que analiza a su presa. Muchos visitantes describían la sensación de estar frente a alguien que no pertenecía del todo al mundo humano. Lo más inquietante de todo era que, a pesar de los rumores, Ersebet seguía protegida por su apellido y sus conexiones políticas.
Su familia era demasiado poderosa, y sus tierras demasiado valiosas, como para que alguien se atreviera a acusarla abiertamente. Era como si una sombra invisible la protegiera, permitiéndole seguir con sus prácticas sin que nadie pudiera detenerla. Pero la presión crecía, los campesinos ya no podían soportar el silencio, la nobleza comenzaba a temer por su seguridad. Y el rey de Hungría, cada vez más informado, veía en Erzsébet no solo un escándalo, sino también una amenaza política. Fue en ese ambiente cargado de miedo y tensión cuando comenzaron a planear la caída de la condesa. Los aldeanos decían que, en los últimos años, la atmósfera del castillo se volvió insoportable. Las paredes parecían absorber los gritos de las víctimas, y el aire estaba impregnado de un olor metálico que nunca desaparecía. Incluso los soldados que custodiaban la fortaleza afirmaban escuchar ruidos inexplicables durante la noche, pasos en corredores vacíos, portazos sin causa y lamentos que parecían surgir de los cimientos mismos del castillo. La leyenda de Erzsébet ya no era solo un rumor local, se había convertido en un relato que recorría toda la región, transmitido con un escalofrío en la voz. La llamaban la Condesa Sangrienta, y su nombre era sinónimo de horror. Para unos, era una mujer enferma, consumida por su propia vanidad. Para otros, era una bruja, una criatura que había hecho un pacto con el diablo para prolongar su juventud. En cualquiera de los casos, el final se aproximaba, el cerco se cerraba lentamente, y las acusaciones ya no podían ser silenciadas. Las desapariciones, los testimonios y el miedo colectivo estaban a punto de estallar en un juicio que marcaría para siempre la historia de Europa. La tensión que rodeaba al castillo de Aptice alcanzó un punto de ebullición cuando los rumores dejaron de ser simples susurros entre campesinos y se convirtieron en denuncias directas ante las autoridades. Los padres que habían perdido a sus hijas ya no podían seguir callando. El miedo era enorme, pero la desesperación los llevó a arriesgarlo todo con tal de revelar lo que creían que sucedía tras los muros del castillo. Las desapariciones eran tan numerosas y tan inexplicables que incluso los más escépticos empezaron a sospechar que algo monstruoso ocurría en la residencia de la condesa. El rey Matías II, soberano de Hungría, recibió varias de estas quejas y comenzó a preocuparse. No se trataba solamente de campesinos, algunas familias nobles también habían levantado la voz, y aunque Erzsébet era miembro de una de las casas más poderosas de Transilvania, la presión se volvió imposible de ignorar. Sin embargo, había un detalle político que complicaba todo: la condesa Báthory era rica, muy rica. De hecho, era una de las mujeres más influyentes y con mayores posesiones en toda Europa. Su fortuna eclipsaba incluso las arcas reales, lo que la convertía en una pieza peligrosa. El rey sabía que no podía enfrentarse a ella de manera abierta sin pruebas contundentes. Cualquier movimiento en falso podría provocar una guerra con su familia y una crisis política. Por eso, decidió actuar con cautela. En secreto, encargó a Girgi Thurzó, palatino de Hungría y hombre de confianza, que investigara lo que realmente sucedía en Aptice. Thurzó aceptó la misión y comenzó a reunir testimonios. Lo que escuchó fue suficiente para helar la sangre de cualquiera. Campesinos que habían visto a soldados de la condesa raptando a muchachas, sirvientas que lograron escapar describiendo escenas de tortura inimaginables, y rumores de que los cuerpos eran enterrados apresuradamente en los jardines del castillo o arrojados a fosas comunes en los bosques cercanos. Algunos hablaban incluso de un cementerio oculto bajo los cimientos, un laberinto de pasadizos secretos donde yacían las víctimas olvidadas. Con cada testimonio, el círculo se cerraba más sobre la condesa. Sin embargo, aún quedaba una pregunta esencial: ¿cuánto de todo eso era verdad y cuánto era exageración alimentada por el miedo y la superstición? Thurzó lo sabía, pero también comprendía que, aun si solo una fracción de esas historias era cierta, los crímenes eran demasiado atroces para ser ignorados. Finalmente, en diciembre de 1610, Thurzó decidió actuar. Organizó una redada en el castillo con un pequeño ejército de soldados y funcionarios. El asalto ocurrió en plena noche,
cuando la bruma cubría la colina y el viento helado parecía presagiar desgracias. Armados con antorchas, atravesaron los portones y recorrieron los pasillos silenciosos. Lo que encontraron quedó grabado para siempre en los registros de la investigación. En una de las cámaras principales, hallaron a una joven agonizando, cubierta de heridas y con signos claros de tortura. En otra habitación, encontraron cuerpos mutilados, algunos todavía sangrantes, como si hubieran sido abandonados apenas unas horas antes. Los sótanos revelaron escenas aún peores: cadáveres apilados, herramientas de hierro manchadas, cadenas sujetas a las paredes y barriles llenos de restos humanos. Era como si el castillo se hubiera transformado en un matadero secreto. Los soldados quedaron horrorizados. Incluso los más endurecidos por la guerra se estremecieron ante la magnitud del hallazgo. No eran simples rumores. Allí, frente a sus propios ojos, se confirmaba que algo inhumano había ocurrido en Actice. La condesa, sin embargo, se mantuvo imperturbable. Cuando Turzó la encontró, Erzsébet estaba en su habitación, vestida con un elegante vestido oscuro y rodeada de criadas leales. No intentó huir ni negó las acusaciones. Se limitó a mirar al palatino con una calma gélida y a pronunciar una frase que, según algunos registros, resonó como una amenaza: todos ustedes están aquí porque quieren mis tierras y mi fortuna, pero el precio de su traición será recordado por siglos. A pesar de esa serenidad, Erzsébet fue arrestada. Sus cómplices más cercanos, entre ellos varias criadas acusadas de ayudarla en los rituales, fueron capturados y sometidos a interrogatorios brutales. Muchos confesaron bajo tortura, describiendo con detalle las atrocidades cometidas en el castillo, desde simples castigos físicos hasta sacrificios rituales en los que la sangre de las víctimas era recolectada como si fuera un tesoro. El juicio que siguió fue todo menos convencional. Aunque había numerosos testimonios y pruebas físicas, la figura de Erzsébet nunca compareció directamente ante el tribunal. Sus sirvientes y cómplices fueron condenados a muerte de manera pública, ejecutados con una crueldad que parecía un reflejo de lo que ellos mismos habían infligido. Sin embargo, la condesa fue juzgada en ausencia, protegida por su estatus nobiliario y por los intereses políticos que rodeaban su caso. El veredicto fue ambiguo. Nunca se le condenó formalmente a muerte, pero tampoco se le absolvió. En lugar de eso, se dictaminó que sería confinada en su propio castillo, encerrada en una de las torres más altas de Actice, con las ventanas tapiadas y solo una pequeña rendija por donde le pasaban alimento. Según las crónicas, su encierro fue tan absoluto que pasaba los días sumida en la oscuridad, sin contacto humano más allá de los guardias que vigilaban su puerta. Pero aquí comienza otro de los grandes enigmas. ¿Fue realmente culpable de todos los crímenes que se le atribuyeron? Algunos historiadores modernos sugieren que el juicio estuvo manipulado, que los testimonios fueron exagerados o fabricados, y que la verdadera razón de su caída fue la ambición de quienes deseaban quedarse con sus propiedades. La idea de que una mujer poderosa y rica pudiera ser destruida por intrigas políticas no es descabellada en la Europa de esa época. Los documentos del juicio, además, están llenos de contradicciones. Los números de víctimas varían de decenas a cientos, algo difícil de comprobar en una época donde los registros eran escasos y las supersticiones abundaban. Incluso la imagen de Erzsébet bañándose en sangre parece haber surgido más de la leyenda que de pruebas concretas. Lo cierto es que, culpable o no, la condesa se convirtió en un símbolo de horror. Su nombre trascendió generaciones y fue reinterpretado como una vampira, una bruja o una asesina insaciable. El mito se mezcló con la realidad hasta el punto de que resulta imposible separar lo que realmente sucedió de lo que la imaginación popular añadió con el tiempo. Durante los años de su encierro, los aldeanos aseguraban ver sombras moviéndose en las torres, como si Erzsébet aún deambulase por sus habitaciones buscando un espejo que reflejara su rostro. Otros decían que su voz podía escucharse en la noche, un lamento ahogado que se confundía con el ulular del viento. Para muchos, su espíritu no estaba encerrado en la torre, sino libre en los bosques, reclamando nuevas víctimas para saciar su eterna sed. El 21 de agosto de 1614,
Erzsébet Báthory fue hallada muerta en su celda. Tenía 54 años. Las circunstancias de su muerte nunca quedaron claras. Algunos dijeron que simplemente se quedó dormida y nunca despertó. Otros aseguraron que fue envenenada en secreto para poner fin a su reinado de terror. Y no faltaron quienes afirmaron que no murió realmente, sino que escapó gracias a sus poderes y que su tumba vacía es prueba de ello. Cuando los guardias revisaron la celda, encontraron a la condesa tendida en el suelo, con una expresión serena, casi desafiante, como si supiera que incluso en la muerte seguiría siendo temida. Su entierro fue un acto rodeado de misterio. Primero la colocaron en la iglesia local, pero la indignación del pueblo fue tan grande que exigieron retirar su cuerpo. Finalmente, según los registros, fue sepultada en el panteón familiar en Exed. Sin embargo, siglos después, al abrir la tumba, no había restos en su interior. Ese detalle alimentó la leyenda aún más. ¿Dónde estaba el cuerpo de la condesa sangrienta? ¿Había sido trasladado en secreto? ¿O acaso, como muchos creían, jamás descansó bajo tierra? El encierro de Erzsébet Báthory en la torre de su propio castillo marcó el inicio de uno de los períodos más oscuros y enigmáticos de su vida. Oficialmente, fue condenada a permanecer en aislamiento total, sin juicio formal ni sentencia clara, un destino ambiguo que dejaba más preguntas que respuestas. El poder de su apellido la protegió de la ejecución pública, pero la presión de la nobleza y del rey fue lo suficientemente fuerte como para silenciarla entre los muros que alguna vez habían sido símbolo de su grandeza. Las crónicas cuentan que la torre en la que fue recluida fue sellada con piedras y que solo se dejó una pequeña rendija por donde se le pasaba comida y agua. Aquella celda se convirtió en su mundo entero, un espacio reducido, húmedo y oscuro, donde la condesa pasaba los días sumida en una soledad sofocante. Los sirvientes que custodiaban su celda aseguraban que, en las primeras semanas, Erzsébet gritaba con furia, maldiciendo a quienes la habían traicionado, reclamando su inocencia y prometiendo venganza. Pero poco a poco, sus gritos se fueron apagando hasta convertirse en un silencio inquietante. Sin embargo, no era un silencio absoluto. Los guardias empezaron a relatar hechos extraños. Algunos juraban escuchar voces en medio de la noche, como si la condesa mantuviera largas conversaciones con alguien invisible. Otros afirmaban que el aire alrededor de la torre se volvía más frío que en cualquier otro rincón del castillo. Había soldados que aseguraban ver sombras moviéndose tras las rendijas, como si dentro de la celda hubiera más de una persona, cuando en realidad nadie podía entrar ni salir. Los campesinos, por su parte, alimentaron aún más la leyenda. Decían que cada vez que se acercaban a la colina, podían escuchar susurros que parecían provenir de las piedras del castillo. Algunos hablaban de lamentos femeninos, otros de carcajadas que helaban la sangre. Hubo quienes afirmaron haber visto a una figura alta y delgada asomarse por las ventanas tapiadas, aunque oficialmente nadie podía estar allí. El tiempo pasó lentamente, y con él, la figura de Erzsébet se transformó en un mito viviente. Para muchos, no era ya una mujer, sino un espectro atrapado en un cuerpo humano, alimentado por la oscuridad de su encierro. Su leyenda comenzó a mezclarse con las historias de vampiros que recorrían Europa en aquella época. Algunos aseguraban que había encontrado la forma de prolongar su existencia, bebiendo su propia sangre o pactando con fuerzas desconocidas. Los guardias que la vigilaban hablaban de su resistencia casi sobrehumana. Decían que, a pesar de su encierro y de la escasa comida, parecía no debilitarse como cualquier otro prisionero. Siempre se mantenía erguida, con una mirada desafiante que incomodaba a cualquiera que la viera a través de la rendija. Una de las anécdotas más inquietantes fue la de un soldado que, al observarla en la oscuridad, aseguró que sus ojos brillaban como brasas encendidas. Nunca más volvió a acercarse a la celda. En 1614, después de 4 años de encierro, llegó el final, o al menos, la versión oficial de él. El 21 de agosto, los guardias encontraron a la condesa tendida en el suelo, inmóvil. Su rostro, según los relatos, mostraba una expresión serena, como si la muerte no hubiera sido un castigo, sino una liberación. Algunos incluso dijeron que parecía sonreír, como si supiera que,
aún después de morir, seguiría siendo recordada. El anuncio de su muerte corrió rápidamente, pero lo que vino después solo aumentó el misterio. Inicialmente, su cuerpo fue colocado en la iglesia de Achtice. Sin embargo, los aldeanos, que odiaban y temían profundamente a la condesa, se rebelaron. No querían que sus restos descansaran en tierra sagrada. La indignación fue tan grande que las autoridades se vieron obligadas a retirar el cadáver y trasladarlo en secreto. Se dice que finalmente fue sepultada en la cripta de la familia Báthory en Exed, pero cuando siglos después se abrió la tumba, no había rastro de sus restos. Nadie sabe si fue movida en secreto, si fue robada, o si nunca llegó a ser enterrada allí. Esa ausencia alimentó la teoría de que Ersebet nunca murió realmente, sino que logró escapar de su encierro de alguna manera. Lo más perturbador es que, incluso después de su muerte, los fenómenos extraños alrededor del castillo no cesaron. Durante años, aldeanos y viajeros aseguraron escuchar gritos provenientes de las torres, como si los ecos de sus víctimas siguieran atrapados entre las piedras. Otros afirmaban haber visto una figura femenina de largo cabello negro caminando por los pasillos en ruinas, siempre al caer la noche. El castillo de Achtice, con el tiempo, cayó en ruinas, pero su reputación nunca desapareció. Incluso hoy, quienes lo visitan aseguran sentir un peso extraño en el aire, como si el lugar aún estuviera impregnado de energía oscura. Algunos turistas afirman haber visto sombras moviéndose entre los muros, haber captado voces en grabadoras o haber sentido que eran observados de cerca mientras caminaban por los pasadizos. La historia de Ersebet Báthory, entonces, quedó dividida en dos relatos paralelos. Por un lado, la figura histórica, una mujer poderosa, rica y peligrosa que pudo haber sido culpable de decenas de asesinatos o víctima de una conspiración para despojarla de sus bienes. Por otro lado, las leyendas, la condesa sangrienta, la vampira que se bañaba en la sangre de doncellas para conservar su juventud, y cuya sombra sigue vagando entre las ruinas de su castillo. Ambas versiones conviven hasta hoy, y quizás esa sea la clave de su atractivo. Ersebet no fue olvidada porque nunca se definió quién era realmente. ¿Una asesina en serie? ¿Una víctima de intrigas políticas? ¿Una mujer convertida en monstruo por los rumores de una época supersticiosa? ¿O tal vez, una criatura más allá de lo humano que aún camina en las sombras de Europa? El enigma continúa vivo. Y cada generación vuelve a preguntarse lo mismo: si su tumba está vacía, ¿dónde está Ersebet Báthory? La historia de Ersebet Báthory no termina con su encierro ni con su misteriosa muerte. En realidad, lo más inquietante es que su figura se ha transformado en un enigma inmortal que sigue provocando escalofríos más de 4 siglos después. ¿Cómo es posible que una mujer de la nobleza, con tanto poder y riqueza, haya pasado de ser una de las damas más influyentes de Europa a convertirse en sinónimo de terror y sangre? El silencio que envolvió a su juicio, las contradicciones en los testimonios y la ausencia de su cuerpo después de la muerte son piezas de un rompecabezas que nunca ha sido resuelto del todo. La historia oficial asegura que fue culpable de atrocidades indescriptibles. Pero las sombras que rodean cada detalle invitan a pensar que, tal vez, la verdad fue mucho más compleja. Algunos historiadores sostienen que Ersebet fue víctima de una conspiración urdida por el propio rey Matías II. El monarca le debía una gran suma de dinero a la condesa, y su caída fue la oportunidad perfecta para apropiarse de sus tierras y borrar la deuda. ¿Y qué mejor forma de destruirla que envolviéndola en acusaciones imposibles de comprobar, pero lo suficientemente horribles como para hacerla odiada por todos? Otros estudiosos, en cambio, aseguran que los testimonios eran demasiado numerosos y detallados como para ser inventados. Decenas de campesinos, sirvientas y soldados coincidían en sus relatos de torturas, desapariciones y rituales sangrientos. ¿Cómo explicar, entonces, los cuerpos encontrados en los sótanos del castillo? ¿Cómo ignorar los gritos que incluso los guardias escuchaban desde fuera de las murallas? La frontera entre realidad y mito es difusa, y ahí radica el verdadero poder de esta historia. Ersebet se convirtió en un espejo donde cada época proyecta sus propios miedos. En el siglo XVII, fue vista como una bruja,
una mujer que desafió el orden establecido y que debía ser castigada. En el siglo XIX, durante el auge del romanticismo, fue retratada como una vampira seductora que se alimentaba de la vida de jóvenes inocentes. Hoy, algunos la ven como un símbolo de cómo el poder femenino podía ser demonizado para justificar su destrucción. Lo que permanece inmutable es el misterio. ¿Realmente se bañaba en sangre para mantener su juventud? ¿O esa imagen fue inventada para exagerar sus supuestos crímenes? ¿Murió en aquella torre tapiada? ¿O logró escapar gracias a cómplices y poderes ocultos? ¿Descansa en una tumba desconocida? ¿O su espíritu sigue vagando entre las ruinas del castillo de Attice? El enigma se intensifica con los fenómenos que muchos visitantes modernos aseguran haber presenciado. Personas que afirman haber sentido un peso inexplicable sobre los hombros al entrar en la torre donde estuvo encerrada. Turistas que aseguran escuchar lamentos femeninos en grabaciones hechas de noche. Sombras que se mueven entre los corredores de ruidos y una sensación constante de ser observado. Incluso algunos investigadores paranormales han registrado cambios bruscos de temperatura y voces susurrantes que nadie logra explicar. ¿Son simples sugestiones alimentadas por la leyenda, o es que la condesa sigue allí, negándose a desaparecer? El vacío de su tumba sigue siendo uno de los mayores enigmas. Si realmente su cuerpo fue trasladado, ¿por qué no existe un registro confiable? ¿Qué ocurrió con los restos de la mujer que marcó con terror la historia de toda una región? La idea de que jamás fue enterrada, de que su espíritu vaga libre, es precisamente lo que mantiene viva su leyenda. Y quizá esa sea la verdadera inmortalidad de Erzsébet Báthory, no en la sangre de sus víctimas, reales o inventadas, sino en la memoria colectiva. Cada vez que alguien menciona su nombre, revive. Cada vez que alguien visita su castillo, su sombra se proyecta otra vez sobre las piedras. Cada vez que alguien duda de lo que ocurrió realmente, el misterio se fortalece. Al final, Erzsébet se convirtió en lo que siempre buscó ser, eterna. Tal vez no de la manera que ella deseaba, bañada en juventud y belleza, pero sí en forma de un mito que desafía el paso del tiempo, un mito que sigue inquietando, fascinando y dividiendo opiniones entre quienes creen en su monstruosidad y quienes ven en ella el ejemplo de cómo una mujer poderosa pudo ser destruida por las intrigas de su época. Sea cual sea la verdad, la condesa sangrienta se mantiene como uno de los enigmas más perturbadores de la historia. Y quizás lo más inquietante de todo no sea lo que hizo, sino lo que no sabemos, porque mientras existan dudas, Erzsébet Báthory seguirá habitando en ese territorio donde la historia y la leyenda se confunden, donde el miedo se mezcla con la fascinación, y donde el eco de sus víctimas, o de su inocencia, sigue resonando a través de los siglos. Y ahora la pregunta queda en ti, ¿qué crees? ¿Fue Erzsébet Báthory un monstruo que manchó con sangre la historia de Europa, o fue la víctima de la conspiración más oscura de su tiempo? Lo cierto es que, más allá de las respuestas, su nombre nunca morirá, y en cada sombra, en cada susurro del viento que cruza los muros del castillo de Attice, muchos aún sienten que la condesa sangrienta sigue allí, observando, esperando, y recordándonos que hay enigmas que jamás serán revelados.